Saludos, muchas gracias por sintonizar Influyentes con Geomar García. Quiero que pasemos de inmediato con el reporte que como siempre hace nuestra compañera Elimar García. Adelante, Elimar, ¿cómo estás? Hola, gracias por una vez más sintonizar Influyentes con Geomar García, siempre complacida de compartir este momento con ustedes. No se olviden de seguirnos en las redes Influyentes con Geomar García en YouTube e Instagram. Es lo único, señores, que les va a poder garantizar que no se van a perder ni un detalle. Sin mucho de qué hablar, comencemos con las acostumbradas informaciones. El Banco Popular Dominicano lanza su libro Dominicana Creativa, Talento de la Industria Naranja. Es con el único propósito de impulsar nuestra industria cultural y, valga la redundancia, la industria creativa que ha servido de tan valor agregado a nuestra economía nacional. Y esto también debería de servir como reflexión para los que todavía no piensen que estas profesiones fuera de lo común que tengan que ver con el ámbito artístico no deben de tener al 100% el mismo valor que tal vez las otras convencionales como ingeniería, medicina. Y es todo lo contrario. Todos los profesionales tienen su mérito, y más estos que sirven para que nos distraigamos, para la recreación, y que aparte de que nos entretienen, también impulsan el nombre de nuestro país. La economía naranja o economía de la creatividad integra el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas y la creatividad se transformen en bienes y servicios cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Indican que este proyecto editorial se acompaña de la página web www.economianaranja.com.do, creada en alianza entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la que se recogen historias inspiradoras de emprendedores, programas de debate, herramientas de valor, contenido educativo e informaciones relevantes que demuestran la importancia de desarrollar las industrias de la creatividad en nuestro país. La información indica que el lanzamiento de la publicación estuvo encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, el rector de INTEC, Julio Sánchez Mariñez, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, y Manuel García Arevalo, en representación de los autores del libro. También contó con la presencia de la ministra de Cultura, señora Milagros Hermán, y el vicerrector de INTEC, Arturo del Villar. La República Dominicana se coronó con su récord Guinness de mayor número de parejas bailando bachata simultáneamente. Esto ocurrió al ritmo de la bachata Pena por ti de Luis Segura. Todo esto fue, por decirlo de alguna manera, orquestado por Alberto Zayas, y fue un trabajo de muchos meses con distintas academias del país. Fue maravilloso, fue un día lleno de emociones, y pues cómo no, si siempre es favorecedor saber que el país está dentro de un libro tan importante a nivel mundial. Y lo que viene, me imagino que son muchísimos éxitos más también para las personas que estuvieron involucradas en todo este proyecto maravilloso. Marcos Taveras y Laura Ramírez fueron los coreógrafos responsables de preparar a las decenas de academias de baile que sirvieron de soporte en el evento. La adjudicadora oficial, Susana Reyes, dice que República Dominicana es evidencia de que cuando se tiene un propósito se puede lograr con disciplina, dedicación, que se lleva lo mejor de nosotros, nuestra alegría, nuestro compañerismo, nuestra constancia y dedicación. De mi parte esto ha sido todo. Continuamos con más del contenido de Influyentes con Geomar García. Les reitero las redes sociales Influyentes con Geomar García, tanto en YouTube como en Instagram. Ahí pueden seguirnos y mantener el contacto. Un abrazote enorme y les exhorto a que no se pierdan ni un solo instante de esta conversación maravillosa que tenemos a continuación. Muchas gracias, Elimar. Señores, el compromiso social de los empresarios en la República Dominicana se manifiesta en cuestiones tan importantes como el apoyo al deporte y particularmente a los atletas paralímpicos. Hay un proyecto en República Dominicana que se dedica al apoyo del deporte, Creando Sueños Olímpicos, CRESO, que preside
el empresario Felipe Vicini. Pues han hecho un anuncio muy interesante, importante, que luego de agasajar a atletas paralímpicos que participaron en Tokio 2020, anunciaron que dichos deportistas estarán en el programa de inversiones de manera permanente y también que darán el apoyo para que participen en los Juegos Especiales de París 2024. Muy interesante que tengamos ese proyecto que produce inclusividad, que da oportunidades, que toma en cuenta a personas con condiciones especiales, con limitaciones físicas y todas estas cosas que son tomadas en cuenta a la hora de valorar la calidad de las sociedades. En el caso de la República Dominicana, qué bien tener este tipo de proyectos como Creando Sueños Olímpicos, que además de apoyar a los atletas que no tienen esta condición de especiales, los Juegos Paralímpicos estén también en este proyecto dentro de los presupuestos establecidos por empresarios que participan en Creando Sueños Olímpicos. Vamos a una pausa para retornar con un diálogo muy interesante y didáctico que, como siempre, tenemos para todos ustedes con un invitado muy especial. Manténgase con nosotros. Saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Influyentes con Geomar García. Hoy queremos tener un diálogo muy importante para el fortalecimiento de nuestra identidad como nación dominicana. Y un elemento fundamental lo es conocer la simbología patriótica. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Cómo se consiguió todo esto? Las luchas, los sacrificios, hombres, mujeres, gente que lo dio todo, para que nosotros tengamos hoy el nivel de orgullo de ser dominicano. ¿Quién mejor que el presidente de una entidad que tiene que ver precisamente con esas razones patrióticas? El doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Geomar García, de verdad que un honor compartir contigo este espacio. No es de ahora que nos tratamos, claro. Tú siempre en tu rol activo de comunicador, de periodista de tradición, y nosotros, bueno, jugando roles ya en la cuestión gremial, ya en la cuestión profesional, en la cuestión judicial y, por supuesto, ahora en la cuestión patriótica. Muchísimas gracias siempre por la distinción que ha tenido para conmigo. De verdad que sí, Wilson. Igual, eso es recíproco. Quiero comenzar haciendo acuse de recibo personal y agradeciendo que usted nos trajo materiales muy importantes para leer. Por ejemplo, apuntes de Rosa Duarte, hermana del patricio Juan Pablo Duarte, que tiene sus propias glorias, tiene sus propios sacrificios y que sin ella quizás no tuviésemos el pensamiento de Duarte compilado. Se dedicó, incluso la única fotografía que hay del patricio Juan Pablo Duarte que se hizo en Venezuela fue gracias a una insistencia de ella. Un Duarte ya muy maltratado por enfermedades, el paso de la edad, las dificultades materiales, todas esas cosas. Doctor, ¿cómo se puede decir que un pueblo tiene orgullo de lo que es a partir de conocer la historia y de valorar a todos estos personajes, comenzando con el padre de la patria, Juan Pablo Duarte? Bueno, no hay duda que los pueblos, en la medida en que conocen su historia y en la medida en que se involucran en la formulación de esa historia, alcanzan un nivel de orgullo, que yo digo sano orgullo, de ser lo que esos pueblos son. En el caso particular nuestro, que hemos tenido tantas luchas, porque
Si hay un pueblo sobre la faz de la tierra que ha luchado y lucha día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, por su libertad, por su soberanía, por su independencia, por su capacidad de autodeterminación, es el pueblo dominicano. Todos los pueblos han conseguido su independencia y su libertad. Y a partir de ahí se han concentrado a luchar exclusivamente por la superación de ese pueblo. En el caso nuestro no ha ocurrido eso. Hemos sido víctimas de agresiones expresadas a través de intervenciones groserísimas, militares, ya de España, ya de Francia, ya de Estados Unidos y por supuesto la intervención militar haitiana del 9 de febrero de 1822, que a propósito se van a cumplir 200 años ahora en febrero. Intervención dura que procuró prácticamente hacer desaparecer los contenidos que nos hacen diferentes a nosotros, como el idioma, la educación, porque se cerró la universidad, se cerraron los centros escolares particulares que existían, se prohibió el uso del idioma español, la religión, ni se diga. De ahí que nosotros pudimos resistir 22 años cuando el mundo estaba detenido. Hoy día 22 años no es nada, porque con tantas alternativas en un año pasan muchas cosas. Entonces no. Entonces un año era un año. La gente moría muy temprano. No había todo este modernismo, ¿verdad? No existía la electricidad, no había La media progreso. de vida era quizás 35 años. Como mucho. Como mucho. El que no lo mataban en el camino. Efectivamente. Y además tantas penurias. Y, como le he dicho, no había nada. No había avance en la medicina, no había avance ninguno. Y entonces, bueno, las enfermedades diezmaban a la población. Entonces nosotros pudimos resistir y mantenernos y fraguarnos, porque no hay duda que ese esfuerzo de Duarte, organizado, bien dirigido, programado, puesto en práctica por un estratega extraordinario, permitió llevar una conciencia y una consistencia ideológica en el pueblo que solo Duarte y sus compañeros sabían en qué medida eso había calado. Por eso ese sector de Santana, de Buenaventura Báez, del mismo Tomás Bobadilla y Briones, esa gente no creía en el pueblo, porque ellos no sabían el nivel de conciencia que se había adquirido a partir de esos esfuerzos hechos desde la Trinitaria. Los esfuerzos de Duarte, que había abrevado en Europa esa línea de acción y de conocimiento que puso en práctica aquí y que le dio muchos resultados, por cuanto ese pueblo fue el que libró las grandes luchas. La proclamación de la independencia nacional fue la consecución de ese alto propósito. Hay quienes hablan separación, no, la separación es un hecho material, momentáneo. Duarte hablaba de la pura y simple, la independencia. Todo el tiempo habló de independencia. No es verdad que hubo un propósito de separación pura y simple, no. La separación es un hecho material, reitero. El hecho jurídico es la independencia. La nación dominicana pasó de ser nación, un conglomerado, ¿verdad?, establecido en un territorio con idioma, religión, usos, costumbres comunes, ¿verdad? Pasó entonces a un Estado que es cuando se consigue, además de todo esto, un gobierno propio e independiente. La Junta Central Gubernativa. Y luego viene la Constitución,
podemos decir, surge y nace el Estado Dominicano y se declara y se asume con la Constitución, pero ya había unos postulados constitucionales que Duarte había previsto en su proyecto de ley fundamental, cuyo documento original, manuscrito, está en el Instituto Duartiano entre sus piezas de museo. Usted habla de ese estatuto fundamental, ese acuerdo social o contrato social. Perfecto. La Constitución Dominicana, que es la norma de la nación en la que hemos llegado a un acuerdo, ¿es duartiana en su esencia? ¿Se siente el pensamiento duartiano? Tenemos un Estado social y de derechos. Sí. Pero ¿qué tan duartiana es? Mire, la primera Constitución del 44, del 6 de noviembre de 1844, no fue tan duartiana. ¿Por qué? Porque, como se sabe, ahí intervino Pedro Santana con su despropósito, ¿verdad?, de establecer el despotismo, la arbitrariedad y las actuaciones, asimismo, duras, sin consecuencia, ni de orden penal, ni de orden civil, ni de ningún tipo de orden. Y ahí es cuando él rodea a los asambleístas, a los constituyentes en San Cristóbal, con su caballería, y obliga, tenía dentro a su gente, como el caso de Bobadilla, que se sabía que era un hombre de la intelectualidad, de alcance jurídico, y que pudo imponer el fatídico artículo 210, que sin duda ese artículo fue el que permitió que llegara al texto supremo esa arbitrariedad estatal, sin consecuencia. Y sobre esa base se cometieron crímenes, abusos, persecuciones, deportaciones y todo tipo de acción impropia contra verdaderos patriotas y los más elevados activos humanos, ¿verdad?, de la patria. Santana nunca fue un patriota. Jamás. Él era un, vamos a decir, un hacendado. Tenía el criterio del propietario de la tierra y como los haitianos estaban metidos en la tierra que él entendía que era de él, luchó contra los haitianos a partir de ese criterio. Mire, en realidad, Duarte tenía información favorable de Ramón Santana. Se recuerda que Vicente Celestino Duarte estaba establecido en los llanos y se movía en el este. En San Pedro de Macorís. Exacto, y se movía en todo el este. Y conocía a esa gente, Ajá, a los hermanos Santana. Exactamente. Ramón Santana se dice que era un hombre de luces y que tenía sentimiento patriótico. Cuando él es abordado para que se incorpore al proyecto patriótico, él refiere que su hermano Pedro es un hombre de coraje mayor y que podría, ¿verdad?, en el terreno de la milicia hacer el mejor trabajo. Entonces se incorporan ellos, que eran hermanos gemelos, sí, se incorporan a la lucha. Ramón Santana parece que influía mucho en Pedro Santana y era su asesor, aparentemente. Se dice que le oía mucho. Ramón Santana tenía el desprendimiento para la causa patriótica, no así Pedro. Y jugaron roles importantes. Doctor, excúseme, vamos a una pregunta que tiene mi compañera de programa, Elimar García, antes de que terminemos este primer bloque. Vamos a escuchar qué le dice ella. Perfecto. Qué enorme placer, señor Wilson, tenerlo en los estudios de Influyentes con Geomar García. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que ese interés, esa pasión hacia nuestra historia, hacia lo que han significado nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, por poner el nombre de uno de ellos, es un comportamiento, un interés que tiene que ser adquirido desde muy pequeño? ¿O ya lo suyo fue a través de los años, cuando fue también teniendo más madurez de asimilar la importancia que tiene nuestra historia a nivel mundial?
Perfecto. Bueno, sí, el asunto es que uno temprano descubre cosas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy el hijo de una maestra. Indudablemente que esa maestra influyó en mí para que yo me interesara por la cuestión patria. Yo debía aprender muchos himnos patrióticos, el himno nacional, ¿verdad? Participar en veladas y actividades propias de las efemérides. Pero no hay duda que la mayor pasión uno la va alcanzando en la medida en que va conociendo los personajes. Cuando usted lee sobre Duarte, cuando usted descubre su consagración, su desprendimiento, su integridad, con esa rendición de cuentas que él hizo, de estar comandando conjuntamente con Santana precisamente el ejército expedicionario del sur con asiento en Sabanagüey y Baní. Y entonces él entra en diferencias con Santana porque Duarte era partidario de una ofensiva rápida porque había tenido información de que los dominicanos en Asua estaban siendo hostilizados, duramente maltratados por los haitianos. Y Santana, que tenía su celo, hacía caso omiso al planteamiento de Duarte, que inclusive desarrolló toda una estrategia y la plasmó y se la presentó a Santana. Santana no hizo caso, entonces Duarte se dirige a la Junta Central Gubernativa pidiéndole autorización para él tomar la iniciativa, la ofensiva. La Junta Central Gubernativa, la respuesta que da es que Duarte retorne a Santo Domingo con su Estado Mayor. Él había recibido dinero que entonces significaba 1,000 pesos de la época. Sí. Había gastado en el momento 173 pesos en las tropas. 827 que restaban. Los llevó a la Junta Central Gubernativa, al secretario. Y con respecto a los 173 dijo cómo gastó cada centavo, cada peso. Lo escribió, le dieron descargo y él devolvió al fisco, a la Junta, los restantes 827 pesos. Esa fue la primera acción para frenar la figura de Juan Pablo Duarte, mandándola a buscar una Junta Central Gubernativa dirigida por un conservador como Tomás Bobadilla. Sí, no hay duda, no hay duda. Lo que se procuró con eso fue sacar a Duarte del escenario propio para él fortalecer su liderazgo. Porque Duarte era un líder indiscutible en el orden de la dirección del movimiento trinitario, pero necesitaba, naturalmente, acreditarse en el campo de batalla. Y por eso Duarte siempre quiso estar en el campo de batalla. Nunca se lo permitieron. Le impidieron eso porque era la garantía de permitir un desarrollo militar de Santana que fue determinante a la hora de la verdad. Porque cuando se presentaron las confrontaciones entre Duarte y Santana, sobre todo porque se quería comprometer la península y Bahía de Samaná, cediéndosela a Francia de manera definitiva a cambio de supuestos apoyos, entonces hay una reacción de Duarte y sus compañeros. Cuando ven lo imposible, dan aquel golpe de junio de 1844. Lo interrumpo, doctor, muy interesante y apasionante este tema, para ir a nuestra primera pausa, unos compromisos con nuestros patrocinadores. Retornamos en un momento. El sentimiento patriótico fundamental, las libertades, todas esas cosas que son intangibles, pero que tienen un gran valor, incluso para los que solo piensan en la rentabilidad y en hacer negocios, que no es malo, aporta al desarrollo, pero pueden hacerlo porque tenemos la capacidad de ser un pueblo libre y ejercer a plenitud todos nuestros derechos. Estamos conversando
con el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez. Doctor, esas cosas a que me refiero, actualmente hay personas que te dicen, ay, no me hable de eso, ¿eso qué? Pero no se dan cuenta que pueden hacer sus diferentes tipos de actividades gracias al esfuerzo y sacrificio de gente como Juan Pablo Duarte y muchos otros que han estado en una lucha constante contra los que han atentado y querido someter y subyugar al pueblo dominicano. No hay duda. A veces las personas se pierden. Es como el que ingresa a la Universidad Autónoma. Hoy, una universidad prácticamente gratuita. Ahora, costó. Muchas luchas, muchos esfuerzos. El país ha costado. Nosotros tenemos, por fortuna, este país, un país que podemos decir que es próspero, bien orientado, con un pueblo que se levanta positivamente y trabaja día a día. La obra de Duarte y sus compañeros trinitarios y los hombres que luego retomaron, ¿verdad?, esas luchas, los restauradores, entre otros. Esa lucha es la que nos ha permitido ser lo que somos. Usted se imagina, si nosotros no nos independizamos de Haití, ¿cuál sería la suerte de los hombres y mujeres que viven en esta parte de la isla? Pero esos esfuerzos se han mantenido en el tiempo, porque otros hombres, en los momentos difíciles donde se ha conculcado la soberanía, la independencia y la libertad de los dominicanos, ¿verdad?, se han levantado en armas, en la defensa de su espacio y de su condición de pueblo soberano. Entonces, a veces la falta de conciencia, eso que la intervención de la jovencita García, cuando ella hace esa pregunta, es una pregunta que tiene mucha sustancia por cuanto es precisamente cuando se conocen los episodios históricos y las figuras que hemos tenido a lo largo de la historia, cuando uno ama más su patria, ama más esa bandera que surge con la propia república, porque se sabe que en el juramento trinitario es que se habla de bandera tricolor, pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por la cruz blanca. Y Duarte dice, esa cruz nunca será, ¿verdad?, padecimiento, será como significado redención. Pero Duarte describe no solo la bandera, dice el nombre del futuro Estado, República Dominicana. Y eso está contenido ahí. Pero además la divisa, Dios, patria, libertad, que hoy el artículo 34 de la Constitución dice que es el lema nacional de los dominicanos, Dios, patria, libertad. No teníamos lema, eso es a partir de 2010, que en ese proyecto, en esa reforma constitucional, se incorporó. Mi joven compañera Elimar García nuevamente tiene una pregunta para usted, vamos a escuchar. ¿Cómo usted definiría la identidad del Instituto Duartiano? ¿Cuál es el rol principal dentro de la sociedad? Perfecto. Bueno, el Instituto Duartiano tiene como rol fundamental hacer la difusión de la obra, ¿verdad?, la vida y el ejemplo del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez, de sus compañeros trinitarios, de los federalistas, de los restauradores y de los buenos dominicanos. Por eso nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con los centros duartianos, es decir, esas unidades de base que están en los pueblos del interior. Entonces figura como Marcos Adón, por ejemplo, que es una importante figura de la restauración, que jugó roles trascendentes, ese general, como también Timoteo Ogando. Uno de los hombres más bravos del sur. No hay duda, el paladín del sur. Nosotros estamos haciendo cartillas de esas figuras. Qué bien. ¿Por qué? Porque, bueno, la tarea de nosotros, si bien es proyectar a Duarte y sus ideas y su ejemplo, también a esos dominicanos
que desafortunadamente los historiadores no le dieron su espacio. Hay una microhistoria que yo observo. A mí me encantan los detalles porque cómo se han configurado y la vida es momento a momento. En el himno, o las estrofas del himno nacional, cada una tiene un porqué histórico, una explicación. Cuando habla que en el genio de Sánchez y Duarte, hacer libre o morir enseñó. Efectivamente. Fíjate tú que una de las críticas que le formularon a Emilio Prudón con respecto a las letras del himno fue un cuestionamiento que le hicieron. Escúcheme que la música fue primero que la letra. Bueno, eso se discute mucho, sí, pero no hay duda que la iniciativa fue de José Reyes, sí, que era músico. Sí. Ahora le pidió la letra a Prudón. Prudón, sí. Pero a Prudón le cuestiona, le dicen, pero ¿por qué usted no menciona a Mella y otros? Dice, bueno, pero es que yo cuando digo genio de Sánchez y Duarte, porque también le criticaban el orden, ¿por qué no primero Sánchez? ¿Por qué no Duarte y luego Sánchez? Entonces ya no es un asunto de rima, es un asunto de rima. Y los artistas tienen licencias. Exactamente. Y en lo que tiene que ver con esas dos figuras, dice, esas dos figuras resumen todos los otros. Sí. Cuando me refiero a ellos, me refiero a todos los patriotas y a todos los prohombres de la República. Es decir, que él hace un planteamiento categórico. Y ciertamente así es. Cada estrofa tiene un contenido Debemos esencial. lamentarnos una realidad de la historia, o bueno, la tenemos ya, pero decisión de dos dictadores, que el himno sea nacional y que los tres padres de la patria sean esos tres, Lilis y Trujillo. Sí. ¿Por qué dos dictadores tomaron esa decisión? Cosa de la vida. Mira, la verdad es que el himno fue aprobado por el Congreso, que entonces era unicameral, era lo que es equivalente hoy a la Cámara de Diputados, que era el tribunado. Sí. Y ellos discutieron unas discusiones interesantes sobre el himno nacional. Mandaron el proyecto a la Comisión de Guerra y Marina, y la Comisión de Guerra y Marina rindió un informe favorable. No se aprobó a unanimidad, sino por mayoría. Entonces, eso fue en 1897 que se aprueba. Ahora, eso se mandó al Congreso, salió del Congreso para la presidencia. El presidente era Lilis. Se dice que tenía fuertes diferencias con Prudón, porque Prudón era un maestro y criticaba mucho el régimen. Por eso fue que Lilis lo trasladó de Puerto Plata a Asua. Entonces, un mundo de distancia. Tú sabes lo que significa de Puerto Plata a Asua en esa época, que no había medio de transporte cómodo. Bueno, ¿por qué lo hace así Lilis y no aprueba inmediatamente ese himno? Bueno, porque estaba de por medio Prudón, que era el autor de las letras. Y entonces, ¿qué hizo Lilis? Engavetó ese proyecto, ni lo vetó, ni lo aprobó. Murió ahí. ¿Cuántos años se mantuvo eso en gaveta? 37 años. Hasta que llegó el sátrapa, Trujillo, estando ya en el gobierno, 1934, todavía no había desarrollado toda su ferocidad. Sí, su ferocidad. Entonces, él en el momento tenía el gobierno, la sede del gobierno provisional en San Cristóbal, y desde ahí emitió un decreto oficializando el himno nacional, una promulgación. Y ahí sale la ley 700 con un artículo, un solo artículo. Se limitaba a decir que el himno nacional oficial de la República Dominicana era la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prudón. Y en el caso, Trujillo, sí, en el 34. Sí, en el caso de los tres padres de la patria,
que sí lo hace Lilis. Ah, sí, sí. Sí, eso fue ya un asunto de que se discutía la cuestión. Es decir, había un señalamiento claro de que Duarte es el padre de la patria, porque si Duarte te concibe a ti el nombre de la República, dice República Dominicana en su juramento, te dice, tendrá una bandera, y la describe, y resulta, hace una reserva, y dice, el Estado, ¿verdad? Es decir, a fundar tendrá su correspondiente escudo de armas, y ocurre. Si te dice la divisa Dios, patria, libertad, y se tiene, y en el escudo está. Y te describe todo, te hace todo, te hace el proyecto de constitución, te hace la patria, en cierto modo, te hace lo que es el Estado. Duarte es que concibe todo, es decir, él es que en todo momento piensa y era el natural hombre llamado a ser el primer presidente, porque todo el mundo así lo llamaba. Cuando él regresa, después de proclamada la independencia, el 15 de marzo de 1844, que él desciende de la nave marítima que lo condujo acá, era presidente que le decían. Y cuando lo recibe, el vicario le dice, salve padre de la patria, salve padre de la patria. Ese es el hombre que mandan a buscar. Y era el hombre con todos los méritos para indiscutiblemente ser el padre de la patria. Pero resulta que las discusiones nuestras de siempre, eso se discutió, como se discutió de lo del himno, llegó hasta el Congreso. Llegó al Congreso forzado porque había ya un certamen, había ya montado un jurado para escoger un himno y ya tenía, inclusive, Federico Enríquez y Carvajal llegó a hacer unas letras lindísimas con la música de Reyes y se lo pasó a Reyes. ¿Entiendes? O sea, hubo de todo. Y eso pasó también con los padres de la patria. Había gente en el Estado, descendiente inmediato, ¿verdad?, de Sánchez, vinculados a Lili, que dijeron, no, pero ven acá, este es un padre. Sin embargo, tanto Sánchez, que hay un capítulo interesante, cuando Sánchez quiere inmolarse, porque don Juan José en un momento dado no le revela dónde está Duarte escondido, y le dice, si usted no me dice, en prueba de mi integridad y de mi fidelidad a Juan Pablo, me voy a arrojar ante las tropas que están rodeando esta casa. Oiga, porque él pasó al nado, el Osama, vino desde que se enteró que estaba rodeada la casa de Duarte, vino desde los llanos a la casa de los Duarte a hacer causa común. Doctor, todas esas cosas tan interesantes, el Instituto Duartiano, para que la gente lo recuerde, dónde está ubicado, cómo hacer un recorrido en la casa, Sí. ¿verdad?, que tiene tanta importancia. Perfecto. Bueno, Geomar, como se sabe, nosotros estamos en la Isabela Católica, 308, es un complejo habitacional. Ahí está la casa de los Duartes, está la casa natal de Salomé Ureña de Enríquez y otra edificación que conforma ese complejo, ¿verdad? Y ahí funciona el museo de Duarte con piezas originales de la familia de Duarte, algunas réplicas, pero también en una parte que es una expresión más moderna, donde hay figuras que tienen también como contenido cera, y entonces se puede apreciar en unos dioramas impresionantes, unos 13 dioramas, lo que es un resumen apretado de la historia de Juan Pablo Duarte, de los Trinitarios, y de todo lo que significó ese esfuerzo por conseguir la independencia nacional. Las personas pueden acudir allí, el Instituto Duartiano mantiene abierto aquello, no hace requerimiento de pago, la gente puede ir, hay un horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y sábados y domingos también estamos ahí disponibles. Las escuelas hacen coordinaciones
llaman al instituto, vienen del interior, se desplazan de los barrios de la capital, en fin. Mantenemos abiertas, por supuesto, tomando las medidas de seguridad frente a la situación que vivimos todavía hoy en nuestro país en lo que tiene que ver con la pandemia. Por tanto, ahí estamos a la orden y nosotros esperamos que inclusive, en su caso singular, nos visite. Sí, vamos a hacer un recorrido por allá. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Muy amable en venir acá al programa. Ha sido la intención nuestra que conozcamos de estas cosas que son tan importantes. El doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Muchísimas gracias a todos ustedes y como siempre, los esperamos en una próxima entrega de Influyentes con Geomar García. Bueno.